You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, agradeceros a todos los asistentes vuestra presencia y vuestro interés. Vosotros sois quienes nos motiváis para seguir trabajando y esforzándonos para mostraros esa cara menos conocida del sector aeroespacial. Proyectos, investigaciones, industria, donde tenemos al frente a mujeres del primer nivel. Ellas Vuelan Alto eligió primer polo de expansión esta gran comunidad autónoma y así se creó el Proyecto Andalucía, formado por un equipo de personas comprometidas, inspiradoras y referentes. Andalucía no fue escogida por casualidad. EVA Andalucía se creó porque el propio gobierno de la Junta considera al sector aeroespacial como estratégico. El eje Sevilla-Málaga-Cádiz es un referente en la industria y su vitalidad queda demostrada por la fuerte apuesta que están realizando por la diversificación de este sector y el espacio, y sus mujeres son uno de los focal points de la estrategia andaluza para la industria aeroespacial. Bueno, pues tanto es así que tengo el honor de explicar que el propio vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, inaugura este evento. Su apretada agenda no le ha permitido entrar en directo, pero nos ha enviado un mensaje muy motivador. Vamos a escucharlo. A ver, porque parece que tenemos un problema que no se escucha bien. Lo intentamos otra vez y vamos, él lo que nos da es mucho ánimo y además nos refuerza en nuestra visión, en nuestra misión, en nuestros objetivos. Así que es interesante escucharle. Bueno, ahora ahí está. Buenos días a todas. Es para mí un honor y un placer estar hoy aquí, acompañándoos en este debate online que busca analizar y poner en valor el papel de la mujer dentro del sector aeroespacial. En realidad creo que sigue siendo muy necesario. Desgraciadamente, en mi trabajo a diario, veo cómo en reuniones, en foros, en jornadas empresariales y profesionales sigue siendo muy minoritaria la presencia de la mujer. El gobierno andaluz está plenamente comprometido con cambiar esta realidad, porque es una realidad que no se corresponde en absoluto con los datos de matriculación y de rendimiento de nuestras universidades, con los datos de emprendimiento y de cualificación en nuestras empresas. Es tarea de todos que ese techo de cristal desaparezca de una vez por todas. Yo, como sabéis, soy liberal y feminista. Pertenezco a una formación política, Ciudadanos, que ha practicado y defendido siempre acciones tendentes a lograr esa tan ansiada igualdad. Se han dado pasos importantes, cierto, pero no podemos bajar la guardia. Además, soy, como sabéis, el vicepresidente de un gobierno comprometido con esta lucha. Desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades que dirige mi compañero Rogelio Velasco, hemos puesto en marcha el proyecto Woman Digital, una iniciativa que precisamente reclama el papel relevante de la mujer dentro del sector tecnológico andaluz y que también organiza eventos muy similares a este. Andalucía es una comunidad de referencia para el emprendimiento y para las empresas, muchas del sector tecnológico y aeroespacial. Y es el momento de que se nos reconozca el enorme talento que hay en esta tierra. Y en este camino os necesitamos. Necesitamos todo ese enorme talento femenino que todavía no tienen el reconocimiento que merecen. Os tiendo mi mano y la de este gobierno para vuestro propósito, porque es de justicia, y os felicito por organizar eventos de este tipo en los que se vuelve a sacar a la luz este debate tan necesario en general y en particular en sectores como el tecnológico y el aeroespacial. Me hubiera encantado poder estar hoy
con vosotras mucho más tiempo y espero estar en una próxima ocasión. Muchas gracias por haberme invitado a participar y convencido estoy de que este foro servirá para dar un paso más en la lucha por la igualdad de oportunidades para las mujeres. Pues muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias por sus palabras y por su apoyo y por su compromiso. Y yo creo que le vamos a tomar la palabra, con su permiso, y le propondremos participar presencialmente más adelante, cuando las condiciones del COVID nos lo permitan. Y bueno, pues antes de dar paso a la mesa redonda, quería compartir con vosotros que hoy es un gran día para EVA y en particular para la Dirección de Expansión de la que soy responsable. Porque con este evento, Mujeres en el Espacio, arrancamos con un nuevo proyecto encuadrado en EVA Andalucía, el programa Espacio. Esta es una sección que estamos impulsando con fuerza, de manera decidida y que vamos a mantener y a promover activamente. De hecho, y por decisión de nuestra Junta Directiva, todas las actividades de Ellas Vuelan Alto relacionadas con el espacio pasan a ser responsabilidad directa de nuestra delegación andaluza. La primera, por otra parte, que se ha constituido dentro de la asociación, lo que demuestra una vez más el compromiso de las profesionales andaluzas con los objetivos de EVA. El programa Espacio lo lideran dos mujeres que vuelan muy alto. Irene Rivera, actual jefe de patrulla de helicópteros de tráfico y exdiputada portavoz de innovación en el Congreso, y Sonia Fereres. Llevaba los proyectos de I+D en la división de aeroespacio de Abengoa Innovación. Muchas gracias. Y bueno, ahora no os voy a entretener más, vamos a disfrutar, vamos a aprender, a emocionarnos y a sorprendernos. Doy paso a Irene Rivera, que es la moderadora y directora del evento Mujeres en el Espacio. Te cedo el testigo, Irene. Adelante, gracias. Laura, muchísimas gracias por esta presentación. Quiero dar también las gracias a Juan Marín por esas palabras que nos dedica, que efectivamente no ha podido estar con nosotros en directo, pero sé que todos estos mensajes que hoy estamos viendo aquí le llegarán y sé que seguirá apoyando tanto a Ellas Vuelan Alto como al sector espacio en Andalucía, que como bien decía ya es estratégico. El espacio, la última frontera. Así anunciábamos pues hace unos días nuestro evento de hoy de Ellas Vuelan Alto Andalucía, titulado Mujeres en el Espacio. El título, como saben, no es casualidad, coincide con el tema de la Semana Mundial del Espacio en la que ahora mismo estamos y que en 2021 tiene por título precisamente Mujeres en el Espacio. Paradójicamente, la mítica frase de ciencia ficción de la Enterprise de Star Trek con la que iniciábamos el anuncio de este evento está cada día más entrelazada con la propia realidad, ¿no? Noticias como salían pues hace unos días en prensa, por ejemplo en La Vanguardia, salía un titular que decía que el 17 de septiembre, hace unos días, era el día en que más humanos habían estado fuera del planeta Tierra, ¿no? Pues este tipo de titulares nos hacen pensar un poco a todos que algo está pasando ahí, ¿no? Y sinceramente yo creo que esto es solo el principio. Hoy, en el día de hoy, me acompañan 4 mujeres de excepción que desarrollan o han desarrollado sus investigaciones y sus proyectos espaciales internacionales en su mayoría, pero desde aquí, desde Andalucía. Y bueno, pues os la voy a presentar brevemente, ya están por aquí. La primera es Luisa Lara, que es vicedirectora de espacio del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es que me emociono, Luisa, perdona, estoy la verdad que súper emocionada de las superponentes que tenemos hoy aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Hola. La siguiente que nos acompaña es Tamara Guerrero, que es directora comercial de SolarMens, una startup andaluza dedicada a espacio y que bueno, pues que nos contará un montón de experiencias con sus múltiples clientes internacionales. Buenas tardes, Tamara, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo hoy, porque estoy un poco como tú, emocionada que sea una semana mundial del espacio y que encima el topic sea mujeres en el espacio, ¿no? Yo que siempre digo que soy ingeniero espacial especial, estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. La siguiente es Noelia Sánchez. Noelia es experta en basura espacial
y ahora mismo trabaja en Barrabés en la parte de innovación como directora de investigación de innovación en el programa NetExplore. Y luego Sonia Ferreres es para mí pues mi compañera en este mundo espacial que estamos empezando. En ellas vuelan alto Andalucía, es corresponsable conmigo pues de este nuevo equipo que estamos formando en Espacio Andalucía y en Espacio en general de EVA. Bienvenida, Sonia, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Hola Irene, gracias por tenernos aquí. Un placer, gracias a todas por acompañarnos. Pues mira, hace justamente ahora 60 años que dio salida la primera carrera espacial, ¿no? Pues corría el año 1961 y bueno, es la carrera espacial que todos conocemos, en la que había solamente 2 participantes, estaba la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. Y había un motivo clave para esta carrera espacial, era la propia Guerra Fría de aquella época, el poder y, por supuesto, pues, la supremacía, ¿no? Hoy, 60 años después, nos encontramos con una segunda carrera espacial de la humanidad, una segunda carrera espacial que se ha convertido más en una maratón, ¿no? Porque prácticamente cualquier país puede participar en ella. Y también lo más importante es que el fin también es la supremacía, porque no, también es ese poder, ¿no? Pero ha cambiado un poco el concepto, ¿no? Es ya más un poder económico y un poder comercial, ¿no? De explotación económica del espacio. Los datos son abrumadores, ¿no? Del sector espacial ahora mismo está valorado aproximadamente en 300 billones de euros y se estima que para el año 2040 podría crecer incluso hasta el trillón de euros, ¿no? Es realmente una cantidad astronómica y algo que debemos de tener en cuenta y que los países están poniendo la vista en ello pues para desarrollar, ¿no? Para estar presentes en esa carrera espacial. Y quizás un poco mi pregunta para las ponentes, mi primera pregunta para todas vosotras es la siguiente, ¿no? Y es, ¿creéis que España y por ende Andalucía está preparada para correr esa segunda carrera espacial de oportunidades que se nos presenta? Luisa, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Voy a conocer a unas compañeras espaciales especiales, como decía antes otra de ellas, Tamara. Yo creo que Andalucía y por tanto España puede correr esa carrera espacial dependiendo de los kilómetros que quiera hacer. O sea, yo creo que todavía España no está preparada para correr 40 kilómetros de maratón, 42, pero creo que tenemos unas capacidades en todos los ámbitos científicos, espaciales, comerciales, para correr con mucha dignidad media maratón o 10K o 5K. Entonces yo creo que España sí que está preparada, Andalucía también. Y cuando uno se presenta en un panorama como el que aquí tenemos o hace otro tipo de investigaciones en el campo, pues uno se da cuenta de que puede tener, por ejemplo, yo en mi caso soy científica, pues podemos tener la idea científica para hacer la necesidad espacial. Existe la capacidad tecnológica para desarrollar esa idea científica y existe después, digamos, un pool de gente joven que pueda analizar los datos de cualquier trabajo científico que tenga que hacerse desde fuera de la órbita de la Tierra, por ejemplo, misión interplanetaria, observación de la Tierra, mirar hacia la Tierra, observación del Sol. O sea que yo creo que España y Andalucía pueden hacer con mucha dignidad, pueden correr media maratón y quedar en un puesto muy digno. Ya una maratón completa, sinceramente creo que hay otros países que están más preparados, que llevan más entrenamiento de más décadas, que no es el caso de España. Pero esa es mi sensación como científica y como desarrollo de misiones científicas al espacio. Quizás en otra área pues ya escucharemos a quien dice las conclusiones. Fenomenal. Una media maratón pues tampoco está mal, desde luego, Luisa. Podemos empezar por ahí. Los grandes retos siempre empiezan con esfuerzos paulatinos. Fenomenal, muchas gracias. Noelia, ¿cuál es tu opinión? Hola, buenas tardes. Mi opinión es muy parecida a la de Luisa. Yo creo que, bueno, ya no es una cuestión de creer. España ya ha demostrado, Andalucía también, que hemos participado en muchas actividades espaciales en las que hemos liderado, participamos a muy alto nivel, como misiones de observación de la Tierra para el programa de la Agencia Espacial Europea. Hay empresas españolas que lideran los centros de control de misiones de satélites geoestacionarios a nivel mundial. España es el responsable ya de todo el sistema de vigilancia espacial de la Comisión Europea.
hemos participado en misiones planetarias que van a Marte, a Mercurio, es decir, ya es una realidad. Es cierto lo que lo que decíamos antes, que quizá no podemos participar en todas las actividades y tenemos que seguir impulsando algunas de ellas en las que creemos que podemos liderar. Y esto es una cosa que quizá tenemos que pedir a las instituciones públicas que apoyen todas las actividades espaciales, pero principalmente aquellas en las que queramos liderar y, por qué no, llegar al podium de esa maratón que tú mencionabas antes. Ujú. Fenomenal, pues sí, es una visión que creo que tomamos nota un poco todos y que quizás es esa la clave, ¿no? Saber en qué somos mejores y saber en qué estamos trabajando, ¿no? A veces creo que hay un poco de desconocimiento, estamos trabajando en muchos proyectos diferentes, pero quizás me encanta un poco lo que has dicho, Noelia, de saber en qué somos líderes, ¿no? Para poder liderar esa gran carrera. Fenomenal. Sonia, adelante, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, yo coincido con lo que han dicho Noelia y Luisa, por aportar quizá un punto un poco diferente. Además de esos grandes programas en los que ya hemos participado, sí que hay una oportunidad nueva de abrir programas o desarrollos incipientes a nuevos actores. Y como nuevos actores me refiero a empresas que no son del sector, a gente especializada quizá pues en ingeniería, en procesos químicos, en minería. Y como ejemplo de eso, pues está el tema de la explotación de los recursos espaciales. Esto que comúnmente se oye, ¿no? Como minar la Luna o los asteroides, pues ahí es un ejemplo, ¿no? Solo de un ámbito en que la tecnología está por desarrollar, que empresas que hacen cosas similares en la Tierra podrían aprovechar ese conocimiento y expandirse a nuevos ámbitos. Y justo como están empezando esos desarrollos, pues es mucho más fácil entrar. Sin embargo, si la tecnología está madura, pues ese esfuerzo para posicionarse es aún mayor. Y entonces pueden empezar poquito a poquito con estos proyectitos, aprendiendo a medida que se va haciendo y usando esa tecnología pues tanto para espacio como para traerla de vuelta a la Tierra. Efectivamente, es que yo creo que muchas veces cuando pensamos en el espacio pensamos en algo como la propia frase de inicio de la charla, ¿no? De ciencia ficción, y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, muchos de los desarrollos que se han utilizado en el espacio luego se aplican en la Tierra y efectivamente hay muchas empresas que podrían desarrollar una nueva línea de negocio orientada a espacio. Gracias, Sonia. Pues la verdad que se abre un mundo de oportunidades infinito casi, ¿no? Tamara, ¿cuál es tu opinión? Pues la verdad que, como bien han dicho todas mis compañeras, si la pregunta se refiere a si las empresas españolas y andaluzas estamos preparadas para embarcarnos en esta segunda carrera espacial, yo creo que la respuesta es que sí, ¿no? Lo que ocurre es que en función de la situación en la que nos encontremos, pues será más sencillo o no. Al final nos hace falta el impulso, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, para poder competir con un cierto respaldo, ¿no? Como tú decías, Irene, el sector espacio ha crecido muchísimo en los últimos años. Esto ya no va de Estados Unidos frente a Unión Soviética. Aquí ya se trata de que la mayoría de los países pueden competir y por ello, pues, cuanto más preparados estemos, meto aquí la cuña de comercial, mejor nos vendamos al resto del mundo, que también es importante, y más seguros nos sintamos a la hora de apostar, pues tendremos muchas más posibilidades de éxito. Vale, veo que empezamos de manera muy positiva. Entiendo que las cuatro opináis que sí, que estamos preparados para estar ahí. Ya tenemos que ver en qué somos estratégicos, si empezamos corriendo una carrera más corta, pero apuntamos luego a la carrera larga. Y sí, efectivamente, Andalucía está ahí y bueno, vamos a saber mucho más después de la mano de Tamara de cómo incluso esas pequeñas empresas están a tope y están trabajando con multitud de países a nivel internacional. Pero bueno, no me adelanto. Nos vamos con la siguiente pregunta. Esta sí que ya va dirigida. Esta es para Sonia. Y bueno, no por casualidad, sino porque Sonia ha trabajado en proyectos pensados para la vida en la Luna. Y bueno, pues como sabéis, la NASA lleva pues como pregonando bombo y platillo ya desde hace bastante tiempo que en 2024, o sea, nada, dentro de 3 años, pues enviará a la primera mujer, esto es una gran noticia, y al siguiente hombre a la Luna. Y claro, no con la idea en este caso de un viaje turístico de ida y vuelta, sino de quedarse allí, ¿no? De hacer una base permanente. Y bueno, cuando pensamos en lo que necesita o que lo que necesitamos como raza los seres humanos para poder establecernos en la Luna, lo primero que nos viene a la mente es
que necesitamos producir oxígeno allí. Y bueno, pues Sonia estuvo nada más y nada menos que trabajando en la NASA un poco pues para ver un poco esto, ¿no? Cuéntanos, Sonia, qué hacías y cómo se consigue tener oxígeno respirable en la Luna. Muchas gracias por la pregunta, Irene, porque la verdad es que es súper interesante y mucho más cercano y más alejado de la ciencia ficción que uno podría pensar. Estos proyectos que, como decías, pues los hemos hecho en Andalucía, en Abengoa, lo cual tiene, yo creo, que un mérito adicional. Como sabéis, en la Luna no hay atmósfera, entonces si queremos establecer una base ahí, pues sería necesario oxígeno, no solo para respirar, como bien dices, pero también como combustible. Y entonces uno piensa, bueno, ¿qué podemos hacer si no queremos llevarnos el oxígeno desde la Tierra? Que sería una opción. Y entonces, sobre todo porque cada kilo que llevas al espacio, pues hoy yo creo que los precios para lanzar cosas a la Luna están estimados en torno a 1 millón de euros el kilo. Así que interesaría, desde un punto de vista económico, pero también de posibilitar la vida en el exterior de nuestro planeta, pues intentar producir esas cosas, esos consumibles, allá donde vayamos. Entonces, si uno mira en la Luna, ¿qué es lo que hay? Como he dicho, no hay atmósfera. Sí, es verdad que hay un poco de hielo, podría pensarse en extraerse el oxígeno del hielo, pero otra de las cosas que se ha estado pensando y en la que trabajamos era en procesar las rocas lunares, lo que se conoce como regolito, para extraer el oxígeno de esas rocas. La composición en las rocas, o sea, para que os hagáis una idea, no son más que una mezcla de óxidos de metales. Y entonces, aquí la clave está en pensar cómo extraemos ese oxígeno de esos óxidos con procesos, pues ya sean termoquímicos, electroquímicos, para poder quedarnos por una parte con el metal, que nos puede servir para construir otras cosas, y con el oxígeno, que sería pues eso, nuestro combustible o pues, nuestro consumible para vivir. Y en eso hemos estado trabajando en unos proyectos de la Agencia Espacial Europea, usando, bueno, pues al final evaluando distintas tecnologías, cosas que se usan ya en tierra para distintos procesos y para, bueno, pues como ejemplo, hay un proceso que se usa en la minería, que se vendía, que el proceso en sí en la tierra produce dióxido de carbono y entonces se ha modificado para que a la vez, bueno, los óxidos a la vez de soltar ese dióxido de carbono, pues se modifica el proceso para que saquen oxígeno y por otra parte el metal de alta pureza. Entonces, como podéis imaginaros, es un proceso que lo están minando mineros para minería verde, por así decirlo, que no contamine. Y el oxígeno aquí pues se tiraría a la atmósfera, pero en la Luna es un recurso muy importante. Y ese es uno de los proyectos que hemos estado evaluando, pues cómo sacar ese oxígeno de las rocas lunares. La verdad que es espectacular, ¿no? El pensar que, bueno, pues que todos estos procesos que a lo mejor en la Tierra, como bien dices, ¿no? Pues que el oxígeno se tiraría, pero ya tenemos suficiente, pues como eso se puede utilizar allí precisamente en la Luna pues para tener oxígeno a nuestra disposición, ¿no? Pues nada, lo cierto es que en realidad ya queda menos para que podamos tener una base allí. Parece mentira, pero es así, estamos cerca. ¿Verdad, Sonia? Sí, yo creo que la gente lo ve como una cosa muy lejana, pero si digamos que en 10 años queremos estar ahí, pues la tecnología hay que desarrollarla ya. Correcto. Y se ha hecho una parte aquí, en Andalucía, lo ha hecho Sonia. Bueno, y una vez dicho eso, que me gusta mucho presumir de la gente que tenemos aquí, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es para Luisa. Y bueno, Luisa ha estado trabajando nada más y nada menos que 14 años en el proyecto de la sonda espacial Rosetta. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de ella, de Rosetta, de este proyecto, de este macroproyecto, pero bueno, nos gustaría conocerlo mejor de primera mano de ti, Luisa, que nos cuentes exactamente qué se ha hecho desde Granada, porque bueno, Luisa Lara, que la he presentado al principio fatal, perdóname, pues trabaja en Granada y bueno, pues desde allí ha estado trabajando en este proyecto internacional. Cuéntanos qué significa participar en una misión espacial de esta envergadura, Luisa. Yo conocí la misión Rosetta
junto al inicio de mi carrera científica en el 1990. No se llamaba Rosetta, era una misión mucho más ambiciosa de lo que finalmente fue, porque consistía en acercarse a un cometa, coger material del cometa y traerlo a la Tierra. Esa fue la idea original de un grupo de científicos, ¿no? Cuando se evaluó las capacidades que había tecnológicas en aquel momento y que todavía hoy día no son posibles, pues entonces se fue de alguna forma degradando, digamos, los requerimientos científicos y terminamos con la misión Rosetta, que aún así ha sido un reto para la ciencia y para la tecnología. Entonces, lo que se hizo en Granada, yo creo que fue la primera implicación seria en una misión interplanetaria a nivel andaluz, a nivel incluso nacional, diría yo. Pues se diseñó la rueda de filtro que se encargaría de ver el núcleo del cometa y la envolvente de polvo y de gas del núcleo cometario en un montón de longitudes de onda que dan información de cómo se formó el origen, de cómo se formó el sistema solar, de qué proceso ha habido durante miles de millones de años y a qué se debe, por ejemplo, la evolución de estos cuerpos que son primitivos en el sistema solar. Entonces se diseñó la rueda de filtro hasta un cierto punto en el que tuvimos que acudir precisamente a la empresa, o sea que aquí estamos viendo una sinergia muy clara entre la ciencia básica y las empresas de capacitación espacial para construir precisamente esas ruedas de filtro con unas determinadas requerimientos y restricciones muy, muy severas para poder ir al espacio. Adicionalmente a eso también hicimos la fuente de alimentación, básicamente las baterías de alguna manera de las cámaras, porque la nave espacial da 28 voltios y la cámara necesita otro voltaje diferente estabilizado, ¿no? Entonces pues, hicimos también ese diseño de la fuente de alimentación, que también a partir de cierto punto tuvo que pasarse el diseño a una empresa que la construyera. Y también hicimos una gran parte de un instrumento que yo para mí lo considero muy inteligente, se llamaba YADA, y que lo que se dedicaba es a medir la velocidad y la masa de las partículas de polvo que eyecta el cometa mediante una serie de cortinas láser y unas microbalanzas. La idea del instrumento es genial, a mí me parece muy, muy astuto, y nosotros hicimos gran parte de la electrónica de control y del software. Y eso es lo que hicimos en cuanto a hardware. Cuando llegó el momento de acercarse al cometa y de tener los primeros datos, pues bueno, ya lo sabe Irene porque lo comentamos, han sido 4 años frenéticos de adquisición de datos, porque no se adquiere, el paquete de datos que se va a obtener no se programa en el momento del lanzamiento, sino que sobre la marcha se van programando qué tipo de observaciones queremos obtener en conjunción con qué instrumento. Entonces hay una parte que se llama Science Operation y después está la verdadera explotación científica de lo que tenemos, ¿no? Y eso fueron 4 años de adquisición de datos y todavía seguimos analizando, como yo digo, la segunda derivada de aquellos datos, ¿no? Así que una misión espacial ha dado para una generación, la previa a la mía y la posterior. O sea, hay un grupo de estudiantes jóvenes que pueden tener, de hecho tienen acceso a todos los datos de la misión espacial Rosetta y pueden hacer ciencia que nosotros pues, no hemos podido hacer o que no tenemos la idea feliz o algo así. O sea, que ese ha sido el trabajo, ¿no? Espectacular en todos los ámbitos, psicológico incluso también, trabajar con diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, y yo creo que toda la gente nos hemos divertido un montón, aparte de trabajo duro, ¿no? Qué bonito, la verdad que es espectacular lo que es una misión espacial como tal, que como bien dices, es casi una vida, ¿no? Es casi media vida de profesional, ¿no? Te puedes realmente dedicar a una única misión y, como bien dices, pues o trabajar en varias partes de ella con varios grupos de trabajo, varios grupos de estudio que se van sumando. Eso la verdad que me parece espectacular, lo de las grandes misiones, y saber además que, bueno, pues que hemos estado ahí en esta supermisión Rosetta. Gracias, Luisa. La verdad que gracias por compartirlo con nosotros. Cambiamos ahora como de tercio de forma radical y nos vamos pues de las grandes misiones al New Space, ¿no? A lo que serían unas misiones mucho más, ahora nos va a explicar Tamara qué es eso del New Space exactamente, pero sería, aparte del tema de los costes, también que son misiones que se desarrollan mucho más rápido, ¿no? Y bueno, esta startup en la que trabaja Tamara, que ya es la que desarrolla el negocio, de hecho trabaja con 50 países diferentes, me comentaba Tamara un buen día. Y bueno, aparte de que nos cuentes qué es eso del New Space, a mí me encantaría que nos contaras pues qué significa, o que nos cuentes alguna anécdota, qué significa para ti tu día a día trabajando con 50 países, 50 culturas
y bueno, gaste a nivel internacional desde Sevilla, ¿no? Desde vuestra cuna en Sevilla y desde, bueno, que sois una spin-off además de la Universidad de Sevilla, ¿no? Pues nada, gracias Tamara por compartir esto con nosotros, por favor. Pues sí, pues como dices, yo como parte de Solar MEMS, para mí el New Space lo que ha supuesto principalmente es un cambio en la filosofía a la hora de trabajar, ¿no? Además de una oportunidad importante para poder demostrar al sector nuestras capacidades para adaptarnos a nuevos retos. Como nos decías, Solar MEMS es una spin-off de la Universidad de Sevilla que nació en el año 2009 y nosotros nos dedicamos al diseño y la fabricación de sistemas de control de actitud, como por ejemplo los sensores solares, ¿no? Entonces, cuando nacimos, nosotros prácticamente trabajábamos bajo demanda, a medida que llegaba un pedido se fabricaba y en cambio, gracias al New Space y a la filosofía de producir en mayores cantidades, con la misma calidad siempre, pero en menor tiempo, tratando de reducir los costes, pues eso nos permitió en Solar MEMS tomar la decisión de industrializar todos los procesos de la línea de producción y eso nos hizo pues optimizar cada paso de la fabricación, haciéndonos así pues más competitivos tanto en precios como en plazos, ¿no? Al final, las principales diferencias entre el conocido como espacio tradicional y el New Space están muy marcadas, pero no son excluyentes ni implican que una opción sea necesariamente mejor que la otra, ¿no? En el caso del New Space, pues sí, las misiones suelen ser de un número mayor de satélites más pequeños, satélites iguales, con vidas útiles más cortas, en una órbita más cercana a la Tierra y tendiendo siempre un poco a la estandarización, perdón, para reducir costes, ¿no? Y por el contrario, el Old Space está más relacionado con satélites más grandes, más robustos, con vidas útiles más largas, en una órbita más lejana como la Geo y también con diseños más individuales. Después, en cuanto al tema de tener clientes en más de 50 países y ser la encargada de moverme por el mundo para tratar con ellos, la verdad que podría contar mil historias, ¿no? Es cierto que cada país es un mundo con culturas y con costumbres diferentes, pero quizá a mí personalmente, si os cuento una anécdota personal, yo creo que lo que más me ha llamado la atención siempre ha sido la parte asiática, porque es la que parece de primeras un poco más desconocida, ¿no? Más distinta. Y por poneros un ejemplo, para ir a Corea del Sur hice un pequeño curso de protocolo sobre cómo había que comportarse allí en cada situación, porque nos avisaron de que allí estaba todo como muy medido, ¿no? Cómo tienes que comportarte en cada situación y tal. Y la verdad que con lo serio y lo cuadriculados que parecían en la reunión y también en la cena, porque hay mucho protocolo, cuando terminó todo cambié todo de tercio y me llevaron a un karaoke y me pusieron el Despacito porque era la única canción que tenían allí en español, ¿no? Bueno, tenían esa y el Macarena. Entonces, vamos, que al final tengamos la cultura que tengamos, yo creo que lo importante es que la gente siempre se esfuerza por acogerte y por tratarte bien y porque te sientas cómodo, sobre todo cuando lo que pretendes es hacer negocios, ¿no? Es estar en un win-to-win. Y yo la verdad que encantada de moverme por tantos países porque te enriqueces muchísimo, sabes estar en muchísimas más situaciones y por supuesto los contactos que tienes, el tarjetero es infinito. Sí, sobre todo es ¿no? las posibilidades que el mercado del espacio pues, puede dar a las empresas españolas, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo espectacular de cómo se puede llegar a todo el mundo, ¿no? Y es que es verdad que el espacio ahora mismo es una vorágine y surgen clientes por todo el mundo, ¿no? Entonces, me encanta vuestro ejemplo y precisamente por eso, ¿no? Hay muchas empresas andaluzas que ya se están dando cuenta y españolas también y que están aprovechando estas oportunidades que, como digo, son a nivel mundial, ¿no? Pues fenomenal, qué chulo, Tamara, qué bonito tu día a día, qué interesante. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Noelia. Bueno, como os anticipaba antes, Noelia es experta en basura espacial, nada menos, ¿no? En sostenibilidad del espacio, ¿no? Y bueno, estuvo trabajando en un proyecto, aparte de, bueno, un montón de lugares donde ella ha trabajado también en la Unión Europea, tiene un currículum espectacular, pero una cosa que nos llamó mucho la atención y por lo que la invitamos es porque, sobre todo, porque estuvo trabajando con la base aérea de Morón, de Sevilla, y bueno, pues eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque era también un proyecto que pues, bueno, tenía su parte aquí en Andalucía. Y bueno, y estuvo haciendo precisamente el seguimiento analizando los datos de un proceso de seguimiento a través de este radar de Morón
Y nada, queríamos que nos contaras, Noelia, cómo surge este proyecto, qué pudiste ver a través de este radar o a través del análisis de estos datos y lo que muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Es tanto la basura espacial como parece? Perdona, Irene, que no tenía puesto el micrófono. Pues es tanta la basura espacial. A tu primera pregunta, el radar de Morón, ¿cómo comenzó? Pues surgió de la participación española dentro del programa que llevaba la Agencia Espacial Europea para la vigilancia espacial. Fue un programa al inicio de la década del 2010-2012 en el que España jugaba un papel muy importante. Y gracias a este apoyo importante de España, del Ministerio de Industria en aquel momento, al programa de la Agencia Espacial Europea, la industria española, los institutos científicos españoles también, hemos desarrollado muchísima tecnología que nos ha permitido ahora posicionarnos a, pues yo diría, a primer nivel en Europa. En aquel programa de la ESA no solo se desarrolló el radar de Morón, sino toda la tecnología, se mejoró toda la tecnología del procesado, que es en la que yo he estado más involucrada, del procesado de esos datos que nos dan los radares, los telescopios, todos los sensores que tenemos para observar los objetos espaciales, para derivar de esas observaciones información que nos es útil. ¿Qué hacemos con esas observaciones? Pues calculamos primero quién son esos objetos, cuáles son sus órbitas, por dónde se mueven y cuáles son los riesgos derivados de los objetos espaciales. Para los que no han oído a lo mejor hablar de cuáles son estos riesgos, pues principalmente lo que más nos preocupa a los que trabajamos en este campo son las posibles colisiones entre satélites. Estas colisiones pueden destruir los satélites porque al moverse a unas velocidades tan altas, unos 7 kilómetros por segundo, incluso el satélite más pequeño, la pieza más pequeña que choque con uno de nuestros satélites, es totalmente destructivo. Otro aspecto que nos preocupa son las reentradas de estos objetos, que por la resistencia atmosférica los satélites van frenándose en su órbita y van cayendo hacia la Tierra, el posible riesgo que puedan causar en la Tierra, y sean daños personales o daños materiales. Es esto que hasta la fecha no ha habido ningún daño personal, o sea, tampoco hay que dramatizar el riesgo que corremos, pero son objetos que tenemos que monitorizar para por lo menos prevenir a la población en caso de que pueda haber un riesgo. No tanto para las personas, como digo, que es limitado, pero sí para algunas infraestructuras. Aunque esto suena un poco a ciencia ficción, ya han sucedido algunos eventos porque el número de objetos que hay en el espacio que preguntabas antes es enorme. Actualmente tenemos identificados aproximadamente unos 28.000 objetos. Objetos identificados para mí significa que conocemos su órbita perfectamente, no con exactitud, tenemos cierta incertidumbre y esta incertidumbre es la que nos hace que tengamos que observarlos continuamente para intentar minimizar la incertidumbre y por tanto calcular mejor sus riesgos. Calculamos esa órbita por la que se mueven, calculamos su tamaño aproximado, calculamos su origen, podemos saber si son satélites que están operacionales, que los estamos utilizando o no, hay trozos que son etapas de cohetes, podemos observar, por ejemplo, identificar una herramienta de trabajo que se le ha escapado a un astronauta, pues estas cosas también andan orbitando por el espacio. También tenemos no solo objetos completos, sino trozos de satélites, de colisiones que ya han sucedido. Como decía antes, no es ciencia ficción y ya nos ha pasado, así que por eso intentamos prevenirlo. Ha habido algunas colisiones para que veáis la magnitud del impacto que tiene cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, en el 2007 hubo una colisión que habréis oído hablar quizá de un satélite chino que se llama Fenyun, que generó en un solo instante 3.000 objetos, más de 3.000 objetos. En el 2009, dos satélites chocaron, un satélite y un trozo de un cohete, un satélite de la constelación Iridium, y generó otros 2.000 fragmentos. Todos estos objetos se quedan en el espacio y aumentan el riesgo de colisión con los demás satélites que tenemos. No son solamente estos 28.000 objetos que conocemos casi con nombres y apellidos, diría, sino que se estima que objetos mayores de 1 centímetro puede haber unos 500.000. Cualquiera de estos pueden producir colisiones fortuitas. No todas las colisiones en el espacio hasta la fecha han sido fortuitas. La que mencionaba antes del satélite chino Fenyun fue una colisión forzada por el gobierno chino en aquel momento, un poco para demostrar que están en la carrera espacial y ese poder espacial que también es una representación del poder militar en la Tierra, ¿no? que
que la carrera espacial tiene mucho de militar desde siempre. Ahora mismo tenemos una mayor conciencia de que estas acciones no se pueden hacer porque estamos poniendo en riesgo la actividad espacial, pero sí se han hecho en el pasado. Me ha gustado una cosa que ha mencionado Tamara antes, la diferencia entre el New Space y el All Space. Ha mencionado varios aspectos. Y uno de los que ha dicho, y creo que es relevante en cuanto a la sostenibilidad espacial, es que quizá en el All Space, por repetir tu frase, Tamara, se hacían satélites más robustos. Esta es una de las cosas que nos preocupan los que nos dedicamos a la vigilancia espacial, porque si un satélite del New Space no es tan robusto, no vamos a poder controlarlo hasta el final de su vida útil, no vamos a poder evitar esas posibles colisiones, no vamos a poderlo hacer reentrar para quitarlo de circulación y que no siga molestando a los demás. Entonces tenemos que hacer conciencia de esta sostenibilidad del espacio también a esos nuevos actores que están entrando en el mundo espacial. Dejando un poco aparte cómo surgió el radar de Morón, fue el primer paso para el siguiente acuerdo que hizo España con la ESA en un programa bilateral en el que se desarrolló todos los sistemas operacionales que ahora mismo tiene España. Esos sistemas operacionales están, de nuevo, coordinados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero también con la colaboración del Ministerio de Defensa a través de no solo del radar de Morón, sino que ellos ponen el sistema de procesado, bueno, la localización donde está el sistema de procesado en la base de Torrejón, y da servicio a la Comisión Europea dentro del programa EUSST, que España lidera y lleva como partners, como socios, a países tan importantes como Francia o Alemania, que siempre pensamos que están por delante de nosotros. Pues en este caso la vigilancia espacial no es así. Preguntabas, y ya termino, objetos que se han observado. Pues con el radar puedo contar poco, porque tendría que decir aquello de te lo puedo contar, pero si no te tengo que matar. Así que solo cuento algunas cosas de las que son públicas, porque no todo se puede hacer público, pero por ejemplo en el 2018 quizás oísteis que caía una estación espacial china que debería haber sido una reentrada controlada, no lo fue porque, como decía antes, no hubo suficiente robustez en esta estación y no pudimos controlarla hasta el final, o no pudieron controlarla hasta el final de su vida útil. Se observó desde el radar de Morón, pero se observó desde todos los sensores europeos y era España quien coordinaba toda aquella campaña de reentrada de procesado de los datos. Otra reentrada interesante, también personalmente para mí lo fue porque se observó desde España, en este caso con telescopios, no con radares, un objeto que inicialmente creíamos que era un asteroide, después se demostró que era un objeto espacial fabricado por los hombres, pero que tenía una órbita un tanto extraña, y España generó las últimas medidas que nos permitieron calcular dónde caía exactamente. Fue observado con unos telescopios que están además también muy cerca de Andalucía, justo en la frontera, en el puerto de Niezla, en la frontera con Castilla-La Mancha. Otros objetos, objetos que vienen de colisiones, objetos recién lanzados en el que seguimos los lanzamientos para ver que todo ha ido bien. Dentro del New Space, esas famosas cadenas de satélites que mantienen muy preocupados a la comunidad astronómica porque nos están impidiendo hacer algunas observaciones. Eso te voy a preguntar después. Vale. La lista es enorme y puedo estar hablando una hora, así que dejo a las demás compañeras que continúen. No, me pasa, Noelia, que vamos, yo me puedo pasar horas escuchándote, ¿no? Porque la verdad, además de escuchar que somos líderes en España en vigilancia espacial, me parece, pues eso, ¿no? Que muchas veces sacamos poco pecho, ¿no? Pensamos que vamos siempre por detrás bueno, pues de otros países de la Unión Europea, ya no te quiero ya ni contar respecto a Estados Unidos o otros países de esa envergadura, ¿no? Y aunque sí que sabemos cuál es nuestro lugar, tampoco debemos de eso, pues contarlo, ¿no? Y decir, oye, pues mira, pues en esto lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien. Así que nada, gracias por... Bueno, sobre todo decía porque ahora va a intervenir Tamara, entonces esto se pone interesante. ¿Vale? Entonces, por eso te decía, ¿no? Luego habrá una siguiente cuestión que va a ser casi de debate. Genial. Pues mira, Tamara, que sí, precisamente la pregunta siguiente para ti es que, bueno, pues nos contabas que una de las principales fuentes de negocio de SolarMens es la venta de sensores solares para megaconstelaciones, y por eso entramos en el debate con Noelia. Y vuestro cliente principal pues fue OneWeb, que es pionero precisamente de megaconstelaciones, estaba de hecho antes que la Starlink, la famosa Starlink ahora de Elon Musk.
Y bueno, pues que quería que nos contaras, Tamara, cómo surge vuestro contrato, vuestra relación comercial con OneWeb. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Pues bien, para quienes no conozcáis OneWeb, es una constelación de satélites, de más de 650 satélites, que empezaron a lanzarse en febrero de 2019 a la órbita Leo, que es la que está más cerquita de la Tierra, y como objetivo esta constelación tiene ofrecer cobertura de red a lo largo y ancho del planeta. La verdad es que su objetivo es muy parecido al de la constelación de SpaceX, a Starlink. Ambas quieren dar cobertura de red, pero están enfocados a segmentos distintos. OneWeb es más para B2B, ¿no? Para business to business, y Starlink es más para B2C, ¿no? Para customers. La pregunta de cómo surgió la relación, pues la verdad es que la relación entre SolarMems y OneWeb surge de la relación que ya existía entre SolarMems y Airbus Defence and Space. La empresa de OneWeb está participada por Airbus y nosotros en el pasado ya habíamos tenido algún contacto con ellos, con Airbus. Y la verdad es que fue todo bastante directo, podría decir. Ellos hicieron una búsqueda de posibles proveedores de sensores solares y nos llamaron desde Airbus Toulouse para decirnos que querían conocernos en persona, ver nuestras capacidades y nuestras instalaciones y así lo hicieron. Se plantaron 2 franceses en casa, bueno, en SolarMems, que al final es casa, y lo pusieron un poco todo para patas arriba, ¿no? Nos contaron qué es lo que querían y la verdad es que apostaron por nosotros y para nosotros fue un hito súper importante, ¿no? Porque además de convertirnos en proveedores oficiales de más de 1.300 sensores solares hechos a medida y diseñados para ellos, eso también nos ayudó muchísimo en lo que os comentaba antes de la industrialización, ¿no? Que fue un proceso que a posteriori nos ha permitido industrializar no solo la producción de los sensores solares de esta constelación, sino los del resto de nuestra cartera de productos. Yo supongo que nos seleccionaron porque a nuestra tecnología les gustó mucho, pero yo creo que también vieron que éramos una empresa pequeña, pero que estamos muy dispuestos a crecer y que éramos jóvenes, flexibles y creo que fueron puntos claves para que apostasen por nosotros. Yo he de decir que a día de hoy, que ya estamos prácticamente finalizando las entregas, vamos a terminar antes de que acabe el año, la experiencia para nosotros ha sido súper positiva. La verdad que qué maravilla, que lo que te digo, que sorprende tu día a día, ¿no? Que lo mismo se te plantan 2 franceses súper ejecutivos ahí en tu oficina de Sevilla, como estás tú en Corea, ¿no? O sea, que bueno, no sabes muy bien, tu agenda debe ser como muy, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? Así Sí, que, hasta que el COVID lo ha permitido, vivía pegada a una maleta. Sí, ahora ya estamos todos más como conectados por aquí, ¿no? Pero bueno, por suerte el negocio online está funcionando. Mira, eso es una curiosidad también que no estaba en el guión, pero que me llama la atención preguntarte. Sí, la verdad es que he de reconocer que para nosotros 2020 no fue especialmente malo en comparativa con otros sectores. La verdad que a nosotros nos fue razonablemente bien y este 2021 está siendo excelente. A estas alturas del año ya hemos superado los resultados de 2020, así que como al final no nos queda otra a todos que estar en esta situación, no es algo puntual de algunos países, sino que nos pasa a todos a nivel mundial. La verdad que creo que nos hemos adaptado todos con bastante soltura. Fenomenal, gracias. Bueno, pues volvemos a la Luna. Vamos a volver a la Luna de la mano de Sonia. Tenemos otra pregunta de la Luna para ella. Y bueno, pues ya imaginándonos en esta estación permanente en la que vamos a vivir ahí o van a vivir unos pocos dentro de unos años, pues bueno, aparte de las necesidades de oxígeno, pues los seres humanos lo siguiente que pensamos es en la movilidad, ¿no? En poder trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Dentro de la Luna. Y bueno, pues otro de los proyectos en los que estuvo trabajando Sonia, que me llamó muchísimo la atención, es el proteger, digamos, a los vehículos lunares de la posibilidad de que tengan explosiones, ¿no? De que tengan explosiones materiales, porque como decimos, vamos a jugar con tener oxígeno creado por nosotros ya en ese habitáculo de ese vehículo lunar en el que nos vamos a mover, ¿no? Y por tanto, pues bueno, en unas condiciones de gravedad diferentes, pues bueno, pues los riesgos pueden ser también diferentes, ¿no, Sonia? Cuéntanos. Pues sí, a ver, os cuento un poco.
La verdad es que estos son unos proyectos que hice cuando estuve en la Universidad de California en Berkeley, y lo que estábamos estudiando, como bien dices, es estudiar cómo cambia o si hay mayor riesgo de inflamabilidad dentro de las cabinas, cabinas de vehículos espaciales pues, que fueran a la Luna, a Marte, y ¿por qué? ¿Por qué los estábamos estudiando en ese momento? Y es porque, porque se pensó que, como bien dices, si vamos a estar más tiempo en el espacio, lo que queremos es facilitar esa preparación de los astronautas para lo que llaman los paseos espaciales, que ahora de momento pues, los astronautas tienen que purgar el nitrógeno en la sangre y son, pues no sé, unas 6-8 horas de preparación. Pues la idea es que dentro de las cabinas de esos vehículos espaciales futuros tuviéramos menor presión total y mayor cantidad de oxígeno. Y claro, la primera pregunta es, ¿y eso cómo afecta a los materiales que tenemos dentro? O sea, si tenemos, por ejemplo, pues tablets, computadoras, todo tiene plásticos que son inflamables. ¿Y qué ocurre? Y bueno, pues los ensayos que se hacen para eso no son tan evidentes, porque aquí en la Tierra no es tan fácil replicar las condiciones que puedes tener en otros sitios. La Luna tenemos una gravedad de 1/6 lo que tenemos aquí en la Tierra, y en Marte pues 1/3. Entonces siempre hay que pensar un poco en cómo reproducirlos. Y bueno, no eran más que ensayos dentro de un túnel de viento que luego se han complementado con los mismos ensayos en la Estación Espacial Internacional, sin gravedad, que eso permite desacoplar un poco los efectos de si tienes un flujo forzado de aire acondicionado, que es lo que te está llevando el oxígeno a esos puntos que podrían ser calientes. Pensad en la batería de un móvil que se calienta, o de una tablet, ¿no? Y tienes ese aire acondicionado del circuito de ventilación que te lleva a ese oxígeno, y ya tienes pues un riesgo de incendio. Y bueno, ahora mismo con los planes de volver a la Luna, el equipo de la NASA que hizo esos ensayos en la Estación Espacial Internacional está viendo cómo hacemos para prepararnos para calificar esos materiales para un viaje a la Luna. Porque al final tú aquí en la Tierra, pues eso, lo ensayas con la gravedad que tenemos, y a lo mejor pues puedes variar la presión, las cantidades de oxígeno y demás. Pues, y la verdad es que no es fácil, porque hay pocas opciones. O haces un vuelo parabólico, en los que solo tienes algunos segundos, con lo cual tampoco da mucho tiempo para la propagación de fuego, o tienes una torre de caída libre, que también los tiempos son muy cortos, y están pensando en unas plataformas centrífugas donde se pudiera simular esa gravedad reducida. Pero bueno, al final yo creo que tendremos que aprender haciendo ahí en la Luna, y eso nos servirá para futuras misiones a Marte. No sé si eso respondía un poco a tu pregunta. Sí, claro, sí. A mí me apasiona siempre todas este tipo de investigaciones, porque claro, lo que primero, la idea que plantea la NASA, ¿no? Es: vamos a montar una primera base en la Luna, pero como plataforma, entiendo, ¿no? Para luego, justo lo que acabas de decir, ¿no? De luego de poder ir más allá, ¿no? Y poder montar una estación en Marte, ¿no? Entonces, claro, experimentar o pasar largas temporadas en el espacio, en la Luna, que se supone que está aquí cerquita, aunque no está tan cerca, pero que la tenemos aquí muy cerca, pues nos da esa posibilidad para bueno, pues para montar esa base que todos tenemos mucha ganas de que se haga realidad, de poder verla al menos en nuestro tiempo de vida, ¿no? De que sea cierta. Así que bueno, sé que nos estáis escuchando muchos apasionados del espacio, y bueno, y de que todos tenemos como esa sensación, ¿no? De que todo eso que hemos visto en las películas de pequeños que vaya a ser realidad, ¿no? Yo creo que sí. Por eso me encantan las cosas que me cuenta Sonia, porque me hacen ver que cosas que parecen que son ciencia ficción, ¿no? Es que ya se llevan años estudiando, ¿no? Claro, pero es que eso yo creo que viene un poco... A ver, si recuerdas lo que ha dicho Luis al principio, las misiones duran una vida, como quien dice. Se tarda mucho en planificar, mucho en hacer, y luego mucho tiempo en extraer esos datos. Y entonces esa es la historia, que para poder ir
en una década o más y establecer una base lunar, pues hay que hacer unas campañas de calificación tremendas y es que eso cuesta mucho dinero, pero mucho tiempo también. Fenomenal. Pues vamos a volver ahora, como os había comentado, volvemos con Noelia para hablar, precisamente Tamara hablaba de las megaconstelaciones y bueno, pues de lo que, un poco de lo que representa lo que está pasando ahora mismo en esta maratón de países por la carrera espacial, con esos CubeSats, que son los pequeños satélites, digamos, menos sólidos, como decía antes Tamara, ¿no? O menos fiables, ¿no? Que se están lanzando y que están lanzando prácticamente cualquier país, puede hacer lanzamientos de esos microsatélites. Y bueno, la idea es que existe, Noelia, pues lanzabas antes un poco tu preocupación, ¿no? Porque ya estábamos trabajando en ello, en esa observación y bueno, hay esa preocupación, pero mi pregunta es, ¿existe una regulación internacional para estos lanzamientos y sobre todo el subsiguiente control de esa basura espacial que se genera? Y luego también, por supuesto, ¿existe una ley espacial española o tú crees que la consideras necesaria? ¿Crees que debería de haber una ley espacial española que regule todo esto? Yo creo que necesitamos una ley. Un poco por argumentarlo, lo que decías antes, efectivamente, cada vez hay más países, más actores diferentes, algunos comerciales, que han entrado en la carrera o en la maratón espacial que describías antes. Por dar algunos datos, en las órbitas más bajas, donde llegan, o es más factible que estos nuevos actores puedan lanzar satélites porque es más barato, podemos ir con misiones más pequeñas, no como una órbita geoestacionaria. En datos de 2019-2020, aproximadamente el 15% de los objetos, de los satélites que lanzamos, eran de amateurs. Amateur significa, por ejemplo, universidades, grupos de estudiantes que lanzan su propio satélite, normalmente un CubeSat, que nos dan una oportunidad, que tampoco hemos hablado aquí, hemos estado hablando de instituciones científicas, hemos estado hablando de industria, pero nos dan una oportunidad para la educación de jóvenes o educación de estudiantes que antes no podíamos tener. O sea, nos brindan unas oportunidades increíbles, pero tienen una complejidad adicional en torno a la sostenibilidad. Además de estos satélites de amateurs, tenemos los satélites comerciales, que en esos años que os digo, 2019-2020, fueron el 52% de todos los lanzamientos, el 52% de los satélites que lanzamos en las órbitas más bajas. Si pensamos 30 años atrás, en la década de los 90, el 100% de los objetos que se lanzaban a LEO, a las órbitas bajas, pertenecían a instituciones públicas, civiles o militares. Es decir, cada vez hay más actores y el entorno espacial se está complicando. Existe una conciencia de sostenibilidad espacial que tiene que permeabilizar hacia todos estos nuevos actores. Como todavía no está muy extendida en todos los actores, yo creo que nos va a pasar como nos ha pasado en la Tierra, es que tenemos una preocupación medioambiental que solo le ha llegado a algunas industrias o a algunos actores cuando ha habido una regulación detrás. Lo estamos viendo con el sector financiero. Ahora mismo la Unión Europea ha impuesto condiciones muy duras para que las industrias no contaminen y para que los bancos, las instituciones financieras no presten dinero a aquellas industrias que contaminan, y entonces ya todos estos actores están sumando a unir, a sumar frente al cambio climático. Pues yo creo que aquí nos tendrá que pasar lo mismo. Actualmente no existe una regulación internacional, existen algunas regulaciones a nivel nacional. Francia, por ejemplo, tiene una regulación bastante fuerte. También a nivel de algunas agencias, la Agencia Espacial Europea, a sus misiones les impone unas condiciones que pueden ser: cuando acabe la vida útil del satélite, nada que esté en estas órbitas bajas que están muy pobladas, y además son las que hablaba antes, donde se han producido varias fragmentaciones con muchísimos objetos que no podemos controlar. Nada que haya terminado su vida útil puede quedar más de 25 años orbitando en esta zona. Otra regulación que incluye es: si no se puede quedar ahí y lo tenemos que hacer que reentre,
Si el riesgo es mayor, el riesgo de que pueda sufrir daños personales alguien en la Tierra es mayor de 1 entre 1000, tenemos que tener una reentrada totalmente controlada y mandarlo a una zona del Pacífico en la que no hay población para reducir esos riesgos. Había una pregunta en el chat indicando si había alguna tecnología que ya nos permita hacer esto, y en particular alguna tecnología española. Se está trabajando mucho en tecnologías que nos lo permiten hacer. Actualmente, si tenemos control de un satélite, con los propios mecanismos de control del satélite, estamos bajando esos objetos hasta esta zona del Pacífico que os mencionaba. El problema que tenemos es cuando un satélite ha perdido su control, pues porque ha fallado algún sistema, como el caso de la estación china que comentábamos antes. ¿Qué hacemos con ellos? Pues se está barajando tecnologías desde un robot y esto ya sí que sé que va a sonar bastante a ciencia ficción, un robot que se acerque, lo capture y lo haga descender a la Tierra. O se están hablando de un robot, se está hablando de redes que pesquen un poco los satélites, y en particular en tecnologías españolas, por ejemplo, se está hablando, y es un concepto bastante interesante porque no necesitaríamos acercarnos completamente al satélite y tocarlo, que es un riesgo de nuevo de colisión y de producir fragmentaciones. Se está hablando de unos impulsos iónicos como un motor que hace un soplado sobre esos objetos y que consigue hacerlo bajar. Esto es una tecnología que se está desarrollando entre instituciones académicas e industria española, que demuestra también el interés de estas colaboraciones, ¿no? que siempre tienen un buen resultado. Dentro de las legislaciones que tienen algunos países y algunas instituciones, hemos hablado de las de LEO, de las órbitas bajitas. En las órbitas altas lo que no permitimos es que nada se quede en estas órbitas geoestacionarias, que están muy pobladas también y nos sirven para muchísimas aplicaciones, como es el control de la meteorología, estas fotos que vemos siempre en el telediario, ¿no? de qué tiempo va a hacer mañana, las generamos de estos tipos de satélites, o los satélites de comunicaciones, que actualmente no podemos prescindir de ellos. Esta regulación no se cumple. Esta regulación es una regulación, es una normativa en algunos países, como digo, y para los demás es, bueno, unas guías de buenas prácticas, no se está cumpliendo. Por poner unos números generales, en las órbitas, en LEO, las órbitas bajitas, donde estamos más preocupados, solamente la cumplen un 15 o un 25% de los satélites que tenemos. Es decir, es prácticamente testimonial. Sí se cumple más en las órbitas geoestacionarias, casi un 80% de los operadores de los satélites están eliminando sus satélites de esa órbita tan interesante y lo mandan a una órbita que llamamos cementerio. Yo personalmente lo achaco a que por la dinámica que tenemos en geoestacionario, cada operador tiene asignado una parcelita de esa órbita. Si yo dejo mi satélite en esa parcelita, no voy a poder poner mi siguiente satélite. Es verdad que luego se van a mover de esa parcelita, van a tener riesgos incluso para mí y para mis vecinos, pero mi comportamiento como operador en esa zona influye directamente en mi capacidad de seguir operando esa zona. Esto es una cosa que no nos pasa en las órbitas más bajas, en las órbitas del LEO. El hecho de que yo quite mi satélite de LEO genera un beneficio para todos los satélites, pero no un beneficio directo para mí. Es por eso que yo creo que no podemos dejarlo a la libertad de cada uno, oye, decido eliminar este satélite que puede crear un riesgo o no, sino puesto que, igual que la sostenibilidad en el espacio, puesto que es una ventaja para todos, depende de nuestro futuro, de todos, de la actividad de cada uno, tiene que haber una regulación. Había una pregunta también justamente a esto. ¿Existe ahora una regulación? Preguntaba Isabel en el chat, similar a la que hay ahora mismo para regular la actividad que tenemos de la aviación. Ahora mismo no se nos pasa por la cabeza que no haya una institución que regule toda la gestión del tráfico aéreo, pero es que hace 50 años igual no existía y ahora nos parece impensable. Pues yo creo que vamos a vivir lo mismo. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad, llegará el momento en que sea imposible que no exista. Cierto que tiene sus dificultades. En los últimos, yo diría, 2 o 3 años está empezando a dar pasos. Estados Unidos ha empezado a dar sus pasos para ser ellos los pioneros, los que lleven esa iniciativa. Europa va un poquito detrás, pero también intenta situarse como el referente. Y yo creo personalmente que España tiene sus oportunidades en esta gestión del tráfico espacial porque Europa las tiene. Europa está quizá visto a nivel internacional como una
potencia más neutra que Estados Unidos. Si Europa tiene un papel relevante, España lo tendrá, porque estos sistemas de gestión del tráfico espacial están muy ligados a los sistemas de vigilancia espacial, que ya he dicho antes, España juega un papel muy importante liderándolos en Europa, así que esperemos que también lo pueda liderar en la gestión del tráfico espacial. Preguntabas, por ejemplo, los lanzamientos tampoco están regulados. El problema que tenemos en España, por ejemplo, es que todas las competencias entre los ministerios, ¿a quién le asignamos esta competencia, ¿no?, de regular la legislación espacial? Muchas de estas competencias están distribuidas en un montón de ministerios. Podemos pensar que es el Ministerio de Industria o el Ministerio de Defensa, que ya los he mencionado antes, pero es que hay competencias que están en fomento, en medio ambiente, en ciencia, en agricultura, en exteriores, por la relación con las instituciones de la ONU. Están tan distribuidas que a veces nos resulta muy complicado ponernos todos de acuerdo para actividades diarias, cuanto más para poner una legislación, ¿no? Por eso se habla también muchas veces dentro del sector de si es necesario o no es necesario crear una agencia espacial española, que quizá no tiene que ser muy grande y simplemente con agrupar todas estas competencias, recursos y capacidades, no tendríamos que poner más esfuerzo, sino trabajar todos juntos. Pues muy bien, porque Noelia, creo que después la última pregunta para todas, que falta una pregunta para Luisa, así que no la quiero anticipar, pero bueno, sería un poco como los highlights, ¿no? Como cuáles serían los titulares que pondrías cada una. Yo creo que Noelia ya nos lo ha lanzado. Ahí se queda la ley espacial y la agencia donde aglutinar todo el espacio de nuestras instituciones. Me gusta, me gusta. Ya casi me has contestado a esa. Paso con Luisa, que tengo la última pregunta temática para ella. Luisa, habíamos visto antes que lo que significa trabajar en una gran misión espacial y bueno, Rosetta, como estuviste trabajando mucho tiempo en ella, pero es cierto que ya era una misión que la idea pues ya venía dada, ¿no? Digamos que no fue una idea que surgió dentro de vuestro equipo, pero sé de buena tinta que sí que tenéis una idea ahora para una misión espacial en vuestro departamento. ¿Nos la puedes contar? Sí. La idea que hemos, de hecho, bueno, ya la propusimos a la Agencia Espacial Europea junto con compañeros de Londres, sobre todo del Reino Unido y Alemania. No es una idea propia de Granada, o sea, hemos participado en el desarrollo de la misma y surge esa idea a raíz de las preguntas que no hemos podido responder con la misión Rosetta. O sea que a pesar de que hubo una misión como Rosetta que se gestó durante casi 20 y pico años, que ha costado, como decía antes la compañera, a 1 millón de euros por kilo de poner en el espacio, más todo el byproduct, como yo digo, tecnológico y científico, pues a pesar de todo ese coste y a pesar de toda esa implicación de tantísimas personas, pues nos hemos quedado con muchas preguntas sin responder y quizás lo mejor de todo el proceso científico y tecnológico es que lo que hemos descubierto nos da lugar a tener más preguntas y a cuestionarnos muchas más cosas, ya no solamente sobre cometas del sistema solar, sino cualquier otro cometa del sistema exoplanetario para cómo estamos empezando a detectar, ¿no? Y gracias a los telescopios que hay en tierra, pequeños, grandes, mirando continuamente al cielo, pues ya es frecuente ver lo que llaman planetesimales, o sea, ladrillos constructores de sistemas planetarios de fuera del sistema solar. Entonces, uniendo esa capacidad que ahora mismo tenemos de mirar al cielo con telescopios pequeños 24 horas al día en diferentes longitudes y todas las preguntas que nos dejó Rosetta sin responder, pues surge la misión Comet Interceptor, que, como su nombre indica, va a interceptar un cometa que se acerque a la Tierra por primera vez desde que se formó hace 4.500 millones de años, o cualquier otro objeto interestelar, como le llaman, que venga de otro sistema planetario, ¿no? De otra estrella con sus planetas. La misión es muy sencilla, se lanza aprovechando el hueco que deja el lanzamiento del telescopio espacial Ariel en un Ariane 6, que da un espacio vacío por el cual la ESA paga. O sea, la ESA paga un lanzamiento del lanzador y si tú lo que vas a meter, o si la ESA mete un telescopio más pequeño, pues le queda una capacidad para una misión que se llama ahora mismo FAST,
y es la que pensamos, la que propusimos, la que se seleccionó. Y estamos trabajando, pues bueno, ya en una gama de tiempo mucho menor, una escala de tiempo de decenas de años. De hecho, se seleccionó en el 2019 y tenemos que entregar todo el hardware de vuelo en el 2025, o sea que 6 años es un factor 4 comparado con Rosetta, ¿no? Rosetta fueron 20 y pico, ¿no? Pero ese factor 4 también no solamente va en el tiempo, sino también va en el tamaño. Son un satélite pequeño, se llama mini satélite, y 2 satélites más que están en la familia de los CubeSat, más o menos. Uno de ellos es japonés y otro de ellos es europeo. Pues nosotros desde Granada estamos trabajando, haciendo subsistemas para 4 de los 9 instrumentos que componen la misión. O sea, es un salto sustancial con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. En implicación, vamos a tener visibilidad en 4 instrumentos de la misión espacial y casi en retos tecnológicos, porque si estábamos acostumbrados a hacer fuentes de alimentación de kilos, pues ahora la estamos haciendo de apenas 600 gramos, ¿no? O tarjetas de alimentación, fuente de alimentación, tarjetas de esa fuente de alimentación que antes eran casi como el tamaño de un folio, pues ahora la estamos condensando en poco más que una caja de cerillas. Así que estamos llevando al extremo de la miniaturización lo que hasta ahora habíamos hecho en misiones a Júpiter, a Saturno, a Marte o a Rosetta, al cometa, ¿no? O sea que eso es lo que tenemos ahora entre manos. Empezamos a entrar en esa gama de satélites pequeños, retos tecnológicos, miniaturizar. Lo siento, vamos a poblar más de basura en el espacio. Trabajo para Noelia. Trabajo para Noelia. Pero vamos a un punto lagrangiano a L2, o sea que, y después de allí pues interpretaremos el cometa cuando aparezca, y las 2 naves pequeñas viven 30 minutos, la grande vivirá un poco más, pero formaremos parte de esa basura, lo lamento. Pues gracias, Luisa. Mira, aprovecho para contar, bueno, muchos ya lo sabéis, pero que el inventor de los CubeSats, que da un poco el origen a esos microsatélites, a ese compactar en satélites más pequeños, es un español, es Jordi Puig-Suari, y que yo tuve el gusto de conocer en Málaga, pues Tamara lo conoce también, coincidimos en ese mismo evento con él. Y bueno, él se formó en California, es profesor en la Universidad de California, y la idea del CubeSat surgió precisamente de esos proyectos con sus alumnos, en que les puso como proyecto de fin de carrera crear un microsatélite, pero que no tenía más que el tamaño de un cubito. Y podía ser de 10 centímetros, de 20 centímetros, y por eso surgió la idea del CubeSat. Y bueno, pues es una creación de un español, ¿no? Y que finalmente pues abrió un poco eso, ¿no? La idea de esa posibilidad de hacer las cosas más rápido y más pequeñas, ¿no? Y bueno, sí, desafortunadamente, como decimos, más basura para Noelia, más trabajo, pero que creo que si está regulado y como bien decías, Noelia, se crea una buena regulación, un buen organismo, como también comentaba Isabel en una de sus preguntas, como existe ICAO en aviación, pues bueno, estamos en los inicios y yo creo que todo eso será posible. Como vamos un poquito justas de tiempo, mi última pregunta para vosotras va a ser como el minuto de oro, ¿vale? Vamos a procurar contestar en un minuto con esos highlights, con esas ideas más digamos, que os han llamado la atención de lo que han comentado el resto de compañeras, o que os gustaría resaltar vosotros como si fuera un titular de un periódico, ¿no? De una noticia, lo que saldría en la prensa mañana, ¿no? Así que, bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con Tamara. Venga, pues voy a ser breve. Yo la verdad que destacaría, antes que nada, que ya en España, bueno, y en Andalucía como parte de España, empezamos a cubrir toda la cadena de valor de lo que se necesita en este sector, entonces por ahí estamos creciendo. Pero creo que un mensaje que hemos transmitido todas mis compañeras y yo me incluyo es lo importante de intentar crear una agencia o una entidad que de manera global soporte a nuestro sector, ¿no? Que toque todos los palos, porque además es muy importante intentar que esa entidad o esa agencia no sé, sea un poco apolítica, no dependa de colores, porque al final los proyectos de espacio son largos, requieren continuidad y la verdad que un sector como el nuestro no soporta cambios de rumbo cada 4 años.
Así que yo creo que hay que tener un plan para el espacio en España en el que seguro que todas las empresas tendremos cabida y tendremos muchas cosas que aportar. Pues muchas gracias, Tamara. Además has clavado el minuto perfecto. Noelia, tu turno. Aunque ya te has anticipado antes, pero vamos a por ello. Yo hago un resumen rápido porque ya lo he dicho. Para mí hay 3 cosas muy importantes. La primera, empezaba diciendo esto, continuidad en las políticas, continuidad en los apoyos que ha habido hasta la fecha y que tiene que haber en distintos programas porque nos permite capacitarnos. Este apoyo, como decía, tiene que estar priorizado. Seguramente no podemos ser campeones en todas las carreras, así que elijamos aquellas en las que apostamos. Esta capacitación de la industria es fundamental. Y creo que deberíamos trabajar en la integración de esas competencias que tenemos muy distribuidas en España. Quizás es una de las cosas a pedirnos a nuestros políticos, ¿no? Apoyo desde las instituciones e integración de todas las actividades. Y dentro del sector espacial, lo que hemos dicho antes, esa futura legislación de la gestión del tráfico espacial, yo creo que es absolutamente fundamental. Ya no lo digo para seguir teniendo trabajo dentro del sector espacial, yo ahora no trabajo en el sector espacial exactamente, pero mis compañeros de DEIMOS estarán encantados de tener trabajo en el tema de vigilancia espacial, sino que es que la sostenibilidad en ese espacio está orientada, la queremos tener para que podamos seguir haciendo actividades espaciales. Y las actividades espaciales no solamente es beneficio de actividades económicas para lo que tradicionalmente llamamos el sector espacial, sino que hay un montón de trabajo, un montón de industria que depende de la tecnología del espacio. Por poner un ejemplo, el Departamento de Comercio americano estima que los beneficios económicos que se han obtenido de la tecnología GPS, no por sectores espaciales, de toda la industria, es 1,3 trillones de dólares desde que tenemos tecnología GPS. Esta cantidad de dinero es el 10% del PIB mundial en un año. Entonces, la sostenibilidad en el espacio impacta directamente en nuestra capacidad económica de toda la industria, no solo la de espacio en la Tierra. Bueno, minuto de oro para Luisa, cuando quieras. Pues yo tengo un sentimiento encontrado y me da mucha alegría ver todo lo que somos capaces de hacer, pero también me da mucha pena ver todo lo que estamos siendo capaces de hacer. O sea, que a mí me preocupa, por ejemplo, bueno, aunque veo su lado positivo, la minería de asteroides en la Luna, me preocupa esa población que hay tan grande de basura espacial con todo lo que significan ya no solo hacia la Tierra, sino también hacia el espacio exterior. Así que, bueno, tengo ese sentimiento encontrado que quizás será por manejarme en ciencia básica. Y lo que sí que me gustaría también indicar ya en segundos es que cualquier programa espacial que se haga tanto en España como en Andalucía no debe estar sujeto a vaivienes de cualquier índole. O sea, debe haber un conocimiento profundo y sólido de lo que tiene la región, de lo que tiene el país y sobre eso apostar. O sea, no podemos ir dando bandazos y apoyar una línea estratégica que parece estratégica de forma puntual y que al cabo de X meses o años la estrategia se pierde y es impreso. O sea que yo creo que hay que tener solidez y mi sentimiento encontrado de lo que somos capaces de hacer en dos sentidos, ¿no? Pues muchas gracias, Luisa, por tu visión científica, ¿no? que creo que estamos tocando hoy un poco pues, la visión, ¿no? desde todos los prismas de la ciencia, de las pequeñas empresas, de las grandes misiones, de las pequeñas. Te toca, Sonia, te toca ese minuto de oro. Bueno, pues me queda poco por decir porque casi todo lo han dicho mis compañeras, pero sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hace falta un poco de coordinación en ese apoyo y en ese impulso a las actividades espaciales españolas. Ese apoyo a la I+D es vital y al desarrollo de la tecnología y es lo único que va a hacer o va a posibilitar que sigamos pudiendo entrar en estas actividades. Pero no solo eso, sino que también hay que, de alguna manera, enseñarle a los jóvenes que esto del espacio no es una cosa de ciencia ficción, que se puede hacer una carrera de esto e incentivarles para que estudien, pero eso solo lo lograremos si ven salidas, si ven que esto se coordina, que somos capaces de montar una startup en Sevilla y vender al mundo entero, como hace Tamara, o trabajar en proyectos
de basura espacial, coordinando actividades de los players europeos más grandes, o trabajando con Rosetta desde Granada. Es que muy poquita gente sabe lo que tenemos en el Instituto de Astrofísica de Granada. Y entonces, bueno, es un mensaje un poco para motivar que esto es un área preciosa, que nos encanta a todos los que hemos trabajado en ella y que hay que seguir potenciándola. Pues muchas gracias, Sonia, muchas gracias a las 4. Como habéis visto, son ponentes de sección, están trabajando en distintas áreas, en distintos temas, pero están trabajando en espacio. Y el mensaje final de Sonia me encanta porque efectivamente, o sea, tiene salida y no es que tenga salida, es que es un mundo ahora mismo de oportunidades. Así que, no sé, creo que se habían conectado también gente de institutos, gente muy joven que nos está escuchando ahora. Hay trabajo en este sector y además hay muchísimas posibilidades abiertas si somos capaces y lanzamos aquí, como Juan Marín estará por aquí, el gobierno andaluz nos está escuchando y si no llegar al final, es un mensaje también para ellos, ¿no? Coordinación, apoyo institucional, que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de generar esa ley española que permita lanzamientos a nuestras empresas que ahora mismo no lo pueden hacer sino en un ámbito militar. Que se consiga, pues eso, aunar todos los esfuerzos de todos los ministerios en un único órgano que coordine el espacio, ¿no? Porque desde luego tenemos muchas oportunidades comerciales en España. Y bueno, para que nos dé una visión ya global de todo esto, tenemos para nuestra clausura, una clausura de oro a Begoña Gómez, que es la responsable de calidad de la división de espacio de Airbus a nivel mundial. Ella está en Toulouse y bueno, pues hemos querido tener este broche internacional, aunque esto es un evento de Ellas Vuelan Alto Andalucía, hemos querido tener este broche internacional porque el espacio es que efectivamente no hay algo más internacional o algo más mundial que el propio espacio, ¿no? Y sobre todo queríamos que Begoña nos contara cómo se ve a España desde fuera, ¿no? Desde donde ella trabaja. Así que nada, sin más preámbulos, os dejo con Begoña para la clausura. Daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado en este evento y nada, que sepáis que está grabado, que también os lo pasaremos al final. Muchísimas gracias a todos y Begoña, cuando quieras, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Irene. Y gracias, por supuesto, a Ellas Vuelan Alto por la organización de esta mesa redonda y buenas tardes a todos. Prometo que la clausura es cortita. Vale. Este año me sentía muy feliz porque ya hemos comentado antes que este año se ha reconocido la importancia de la mujer en el espacio a nivel mundial y se celebra esta semana. Y más feliz me siento estando aquí hoy con todos ustedes celebrándolo. Orgullosa de ser parte de este evento donde grandiosas profesionales, mis 4 compañeras, están representando a las mujeres en el espacio y demostrando que el cielo no es el límite. La industria espacial española ha sido protagonista de las distintas revoluciones industriales y efectivamente es estratégico que España forme parte de esta segunda carrera espacial, como nombraban mis compañeras al inicio de la jornada. La industria espacial española, sin lugar a dudas, se ha convertido en un referente internacional, siendo España capaz de diseñar, fabricar, lanzar y operar misiones completas. Y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que sentirnos orgullosos por ello. Las actividades espaciales en España tienen una alta creación de empleo y una productividad y actividad exportadora superior a la media nacional. El número de empresas dedicadas al espacio están creciendo. España es, hoy por hoy, el 5º país que contribuye a ESA, a la Agencia Espacial Europea, a la que se unió en 1979. Por todo ello, sigue siendo esencial que España y Andalucía formen parte de esa carrera espacial. Estamos en un momento en el que la tecnología espacial ha permitido la entrada de nuevos actores en la economía espacial. Y esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Es una oportunidad para nuevos desarrollos de negocio. Como directora de calidad de espacio en Airbus, me enorgullece ver cómo todos los proyectos en los que estamos trabajando tienen una repercusión máxima. Y algunos de ellos los hemos nombrado hoy. Sonia nos comentó cómo conseguir oxígeno en la Luna, lo cual se hará con Roxy.
Luisa nos habló de Rosetta. Tamara nos habló de OneWeb. Otros proyectos que también han recordado y en el chat o en las respuestas son el Zero to Infinity, el Discovery Space e incluso el Ariane 6. Y tal y como comentó Irene al comienzo de la jornada, hay planes de llevar a la primera mujer a la Luna, y esto se hará con el módulo de propulsión ESM. Como ven, tenemos muchos proyectos por los que sentirnos orgullosos. Y hoy en día, más que hablar del Old Space y el New Space, de lo que hablamos es del Next Space, manteniéndonos en la cima de la innovación y teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y de un espacio sostenible. Tenemos que seguir haciendo un espacio que aporte, que importe, que agrande el conocimiento humano, que quiera llevar a la mujer a la Luna, que quiera traer muestras de Marte a la Tierra, que mejore nuestra agricultura y proteja el medio ambiente. En definitiva, que se preocupe por mejorar nuestras vidas. Y tenemos que seguir empujando para que Andalucía y España sean clave en conseguir todo esto. Necesitamos posicionarnos con empresas con clara vocación espacial y productoras de un valor añadido. Yo que trabajo fuera puedo decir que a España se le ve como un país pujante en el espacio y tenemos que seguir trabajando para que así sea. En palabras del mismo director de la ESA, la Agencia Espacial Europea, España es un país emergente en el espacio. España y Andalucía tienen ahora la oportunidad de potenciar la investigación y la innovación para desarrollar tecnología para la exploración espacial. Es el momento de apoyar, de ayudar y respaldar al sector espacial. Tenemos ingenieros y científicos, ya lo comentaban mis compañeras, con una formación excelente, para que pueda florecer un tejido tecnológico industrial que permita crecer de manera sostenida en el tiempo. Mi mensaje hoy es: no hay duda de que España es un país emergente en el espacio y con todas las capacidades tecnológicas. Tenemos que seguir potenciando esto para seguir posicionándonos. Igualmente importante es aunar todos los esfuerzos y tener una entidad que gestione todos los presupuestos dedicados al espacio. Y para las grandes mujeres del foro de hoy, nos vemos en la Luna. Muchísimas gracias, Begoña, qué bonito, qué bonito. Yo creo que sí que nos vamos a ver allí. Ahora que con el COVID no nos podemos ver presencialmente, tenemos una cita en la Luna, me apunto. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en nuestra charla espacial. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. No sé si tanto como nosotras, que le pusimos mucho cariño en esto. Y nada, que creo que vamos súper bien de horario además. Así que bueno, solamente despedirme, que este será el primero de muchos eventos de espacio que creo que va a dar muchísimo, muchísimo de sí. Muchas gracias a todas, chicas. Hasta luego. Un saludo muy grande. Espero que nos podamos ver todas muy pronto. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Luisa. Noelia, muchas gracias. Sois todas espectaculares. La verdad que sois todas espectaculares. Sonia. Muchas gracias. Mi corresponsable espacial. Nos vemos pronto. Muchas gracias y muchos saludos grandes a todos. Hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.